Despierta España, que no te engañen. Degeneración democrática. Ahora que ya han pasado las elecciones europeas, el presidente del gobierno vuelve al ataque con medidas muy concretas que atentan directamente contra los cimientos de la democracia española. De las palabras a los hechos. Lo que ayer eran amenazas, mañana serán leyes. Al menos esa es la intención de Pedro Sánchez, tal y como anunció el pasado miércoles en el Congreso. Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa, hago, señoría. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. El Ejecutivo trabaja ya en la presentación de un paquete de calidad democrática antes de verano. Este es su nuevo plan. No es algo nuevo, se veía venir desde hace tiempo, desde el mismo momento en el que empezaron a saltar los escándalos en el seno del Partido Socialista. Primero con el caso Koldo Ábalos y después con el caso Begoña Gómez, que afecta directamente a la figura del presidente. La investigación judicial sobre los turbios negocietes de su esposa propició sus dos cartas a la ciudadanía que, a modo de distracción, pretendían desviar la atención de lo realmente importante. Pero, sobre todo, ha terminado originando una estrategia kamikaze por parte de Sánchez, una alocada huida hacia adelante, en la que, además de negar la realidad y eludir cualquier tipo de explicación, arremete contra todo aquel que ose criticarle o cuestionarle. La prensa que publica corruptelas y chanchullos del PSOE o del entorno del presidente es máquina del fango dedicada a esparcir bulos. Las asociaciones que denuncian esas sospechas ante los tribunales son ultraderecha al servicio de un complot para derribar al gobierno. Los jueces que, en base a los indicios existentes, abren una investigación para comprobar la existencia o no de delito, son un claro ejemplo de lawfare, es decir, presuntos prevaricadores que persiguen fines políticos. Y los partidos que, haciéndose eco de esos escándalos, ejercen la oposición, son una panda de fascistas y de antidemócratas. Y como todo es fruto de una gran conspiración judeomasónica para echar a Sánchez del poder por vías ilegítimas, la izquierda tiene la obligación de defenderse, pero ya no por ella, sino por el bien de la democracia misma. Este es el increíble, absurdo e insultante relato que se ha sacado de la manga el ejército de asesores monclovitas para tapar el largo y grave listado de corrupciones que acechan al PSOE. Todo es una burda mentira, un cuento, uno más, un sainete, una trola, una filfa, un engaño, una bola, un embuste, un bulo, este sí de verdad. Pura y dura falsedad, una grandísima patraña de la factoría de Ferraz. Veamos. Los escándalos que acorralan al presidente son múltiples y variados. Aún está por ver si algunos o varios de ellos son o no constitutivos de delito, pero lo que está claro es que no son ensoñaciones, no son un invento. La prensa ha hecho y sigue haciendo muy bien su trabajo destapando los trapos sucios del poder político, en este caso del PSOE. Y prueba de ello es que ninguna de las informaciones publicadas hasta el momento ha sido desmentida. De hecho, las pruebas y documentos aportados por los periodistas han servido de indicio para abrir varias investigaciones judiciales en curso sobre los tejemanejes del gobierno. La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras sus cartas de recomendación a su socio Carlos Barrabés para lograr fondos públicos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también está a un paso de ser investigado por el Tribunal Supremo tras admitir que fue él quien ordenó filtrar comunicaciones confidenciales sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Las presuntas adjudicaciones a dedo de la trama Koldo en la compra de mascarillas durante la pandemia también afectan de lleno al gobierno, ya que los contratos bajo sospecha se reparten entre varios ministerios y comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Y todo ello sin olvidar los escándalos que ahora también acorralan al hermano de Sánchez, investigado por fraude fiscal, malversación y tráfico de influencias. Su polémico fichaje por la Diputación de Badajoz, su elevado patrimonio próximo a los 2 millones de euros que, en teoría, no se corresponden con su salario. Su particular régimen laboral, dado que, al parecer, no pasa por la oficina. Y su anómala residencia fiscal en Portugal son tan solo algunas de las sospechas en torno al hermanísimo del presidente, David Sánchez. ¿Bulos? No. Aquí el único bulo es el Partido Socialista. Aquí el único bulo es Pedro Sánchez. Las informaciones son las que son, al igual que las investigaciones judiciales. Cosa distinta es que luego se constate o no la existencia de delito. Pero nada de lo publicado es mentira. Lo insólito, lo realmente vergonzoso es que, a pesar de semejantes dislates, Sánchez se agarre al cargo y se niegue a dimitir. Cualquier otro presidente en un país democrático hace ya tiempo que se habría ido por la 10ª parte de estos escándalos. Y si no hay bulos, si los bulos que denuncia Sánchez son un bulo en sí mismos, entonces tampoco hay conspiración, ni internacional ultraderechista de ningún tipo. Ya lo avanzaba el gran maestro Antonio Escotado hace algunos años. Hay otro fenómeno que ha hecho aparición en Europa en muy pocos años y es un nuevo tipo de política, la extrema derecha. Que no existe, es un invento de la extrema izquierda. La extrema izquierda necesita un reflejo especular. Y donde no hay algo, pues se lo inventa. En este caso, pues es el fantasma de Canterville que se ha inventado ella, que es una ultra extrema. Ellos necesitan siempre algún tipo de adverbio. No, algún adverbio, que es el que da contenido. Es un adverbio, no puede dar contenido, solo hay contenido de verbos y nombres. ¿Y qué es esto de los adverbios? Pues no, aquí seguimos con súper, extra, ultra. Sí, pero que con esto no me dices nada. Pero si no hay bulos, si no hay ultraderecha conspiranoica, entonces, ¿qué pretende Sánchez? España está inmersa en su particular proceso de involución democrática. Al igual que los nacionalistas metieron a Cataluña en un desnortado proceso separatista, al margen del imperio de la ley y la Constitución, los socialistas están metiendo a España en un proceso de degeneración democrática para perpetuarse en el poder como sea, a una costa del Estado de Derecho y la democracia misma. La aprobación de la amnistía fue el punto de inflexión, y la brutal ofensiva que ha desatado ahora el gobierno socialcomunista contra la justicia y la prensa es su continuación. Alejandro Fernández, líder del PP catalán. Pues en España está pasando nada más y nada menos que el Partido Socialista ha decidido romper el pacto constitucional. El procés nacionalista, que no trajo la independencia, sino la decadencia de Cataluña, se ha transformado en el proceso de Sánchez, que traerá, si no lo remediamos pronto, la decadencia de España entera. El proceso de Pedro Sánchez pretende, a través del populismo, liquidar la España de la transición, la alternancia política en España y el pluralismo ideológico. El matrimonio Sánchez, como antes hicieron los matrimonios Perón o Kirchner, identifican la democracia con ellos mismos. Si alguien le critica a ellos, critica a la democracia, convierten su vida privada en la vida de todos. Inventan conspiraciones, se hacen las víctimas, imaginan fachas que les persiguen. Es todo una mezcla a medio camino entre cómico y repulsivo. ¿Y qué va a hacer Sánchez? Pues simple y llanamente lo que él mismo ha anunciado: asaltar el Poder Judicial. El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2000 días. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España
junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, ¿Qué respuesta tiene? que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el gobierno de los jueces. Esto de controlar a los jueces, por cierto, es norma en las repúblicas bananeras. Que la Asamblea Nacional Constituyente asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del Poder Judicial en Venezuela. Necesitamos un nuevo envión de cambios en el Poder Judicial, en la justicia de Venezuela, para mejor. De hecho, ya sucedió antes en España. En 1936, el gobierno del Frente Popular llevó a cabo un proyecto muy similar bajo el título de republicanización de la justicia, que consistió en enterrar la independencia de los jueces, acabando así con la separación de poderes. Siguiente paso, acallar a la prensa libre e independiente. ¿Cómo? Modificando el reparto de publicidad institucional para castigar a los medios críticos y premiar a los serviles, interviniendo en el accionariado de los grandes grupos de comunicación, amenazando a los anunciantes para evitar que se publiciten en ciertos portales e incluso aplicando sanciones y multas millonarias con la excusa de los bulos. Todo esto tiene un nombre y se llama censura. Punto, no hay más. Pablo Motos, presentador del Hormiguero. Es una amenaza en toda regla y a lo mejor sería el momento en el que la prensa se podría unir para... En la democracia quien rinde cuentas es el poder político. Claro. En las dictaduras quien rinde cuenta son los medios de comunicación o cualquier periodista díscolo o cualquier juez que haga una cosa que no deba y entonces le pasa algo. Y el último objetivo, no lo duden, será el rey, baluarte y máxima representación del orden constitucional. El proceso ya está en marcha y sus primeros frutos los veremos en breve. España se ha catalanizado. Pedro Sánchez es nuestro particular Carles Puigdemont. El separatismo acabó con la ley y el orden en Cataluña, en una huida desnortada hacia una utopía imposible, y ahora el socialismo pretende hacer lo propio en el conjunto de España, sustituyendo la democracia del 78 por un nuevo régimen de marcado tinte autoritario. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno, como siempre, escudándose en el victimismo, en el fango que él promueve, que es todo lo que le rodea, hoy anuncia con amenazas la reforma de manera unilateral del Consejo General del Poder Judicial. Ya intuíamos que la derrota electoral de Sánchez le haría un hombre aún mucho más izquierdista y violento, porque estos anuncios es de matonismo democrático. Pero queremos denunciar que esas reformas lo que indica es que va a ser todavía un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista, y que lo que tapa es precisamente, o lo que pretende hacer es tapar su corrupción. Avisar es que la Constitución no atribuye competencia alguna al Gobierno para hacer esta reforma, ninguna es ninguna. Son las Cortes Generales a partes iguales, Congreso y Senado, quienes tienen que hacer esta toma de decisiones, estos nombramientos. Y, por supuesto, con prácticas bolivarianas ya se encargará de pisotear al Senado. Las democracias, amigos, también mueren, no son eternas. Y la nuestra está herida de gravedad. El paquete que ha anunciado Sánchez esta semana no es de regeneración, sino de destrucción. Es pura degeneración democrática. La trinchera de llamas. Es radio.